jugadores de la pareja juega en este sentido, o sea, tiene que intentar jugar de un borde negro al otro borde negro, y el otro de los jugadores de la pareja tiene que intentar jugar de un borde blanco al otro borde blanco. ¿De acuerdo? Para cada una de las parejas solamente vais a tener una calculadora, para que no le hagáis trampa al otro y no le engañéis. ¿En qué consiste el juego? Vais tirando por turnos, ¿no? Se puede tirar eligiendo dos números de los que hay aquí en este hexágono. ¿Vale? Dos números. Se eligen dos números y se pueden hacer solamente dos operaciones, o multiplicar o dividir. Entonces le decís en voz alta al compañero, yo voy a multiplicar el 4, por ejemplo, y el 0,8. Pongo por caso. ¿Vale? Eso se hace en la calculadora, metéis 4 por 0,8 y en el resultado que salga ponéis una ficha de vuestro color. Tendréis uno de la pareja tendrá un color de ficha y el otro de la pareja tendrá otro color de ficha para que no os confundáis. El primero de la pareja que consiga unir sus dos bordes ha ganado la partida. ¿Estamos? Tenemos que elegir siempre el mismo. No, podéis elegir de entre esos 5, perdón, fijaos bien que en el hexágono ese pequeñito hay 5, ¿no? De entre esos 5 podéis elegir el que vosotros queráis, la pareja que vosotros queráis. Cada vez podéis elegir los que queráis. Lo único que quiero es que lo digáis, que se lo digáis al compañero. ¿Vale? Penséis la jugada que vais a hacer y que se lo digáis. Ahora te voy a... No, pero que no se lo contaba. ¿Qué números coges? Yo sí. Tú tienes que comprar tiene que ser esto. 8. En principio creo que sí, ¿no? Sí. Espera. ¿Tú a qué vas a jugar? ¿A unir las negras? Pues tú ahora tienes que ir con idea para intentar hacer una línea por donde quieras, pero que vaya desde aquí hasta aquí. Vamos a ver, piensa un poquitín. Pero antes de pulsar, a ver, dime, tú mira esos 5 números. Ya, ahora ya. ¿Hay alguna manera? 40 por... ¿Y si no están los números qué? Ah, pues. Para hecho el jugador empedernido. ¿Y si no está qué? El 200 son más difíciles. El 200 es más difícil. ¿Habría alguna manera ahí de buscar el 200? Dímelo antes de no te metas tan rápido. ¿Qué has hecho? 40 por 2,5. 40 por 2,5. ¿Y qué te sale? 100. 100. ¿Tiene lógica eso o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la mitad de 5 por 2,5 sería 20 por 5. La mitad de 40. 40 entre 2, 20. Multiplicamos 5 por 2,5 son 100. Muy bien. ¿Y habría alguna multiplicación ahí con la que nos pudiera salir 200? Ahí con esos... Para tú también va, ¿eh? Y otra. David. Espabila. Ah, que hacemos empatar. Multiplicando. ¿Veis alguna con la que pudiera salir? 4 por 40 son 160. 4 por 40 son 160. Y 40 por cualquiera de esos otros números son, ¿cómo son los otros números? Los otros tres, más pequeños. Entonces la multiplicación, ¿qué hacemos? ¿La dejamos de lado o...? ¿Y la división? ¿Es posible hacer un número más grande
¿Es posible que el resultado de la división sea más grande que lo que dividimos? ¿Cómo? Dividiendo entre decimales. Dividiendo entre decimales. Entonces, ¿entre decimales qué quiere decir? ¿Entre el 2,5? Si dividimos 40 entre 2,5, ¿qué nos va a salir? ¿Más de 40 o menos? ¿Más de 40? ¿Tú qué crees? ¿Queréis probarlo? Por otro, ¿habéis sacado el 200? ¿Dices? Bueno, seguís con ello, ¿no? Hace tiempo ya. En la primera... Que si no, no les vamos a dejar pensar. A ver. 40 dividido entre 2,5. Vamos a verlo. No, y si lo hace 40 dividido por 2,5. ahora, pues es negativo. Y ahora la que yo digo. 40 dividido por Cállate. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que me salga, que yo divida 40 por un número y me sale 200? ¿Cómo es? ¿A multiplicar por números de estos? Estamos otra vez. Sí, sí, claro. ¿Vosotros dónde? No sé. ¿No será que la calculadora nos ha hecho alguna mala pasada? No sé. Divide 40 por 2,5. 40. No, divide, no multiplique. Dividido. Sí. ¿Qué diréis? ¿Que es más pequeño o más grande que 40? Más pequeño, eso tiene una cierta lógica, ¿no? Pero antes, echamos una lapicera, ¿eh, Gloria? ¿Antes qué habías hecho? Bueno, esto lo borráis, ¿eh? Que luego, si no, haréis trampa. Antes habías hecho 40 dividido entre... Entre 0,2. 0,2. Y salía... 200. Este resultado es más grande que el dividendo, ¿no? Sí. ¿Es lógico eso o qué? No, porque, bueno, sí, al dividir por decimales, en vez de dividir, lo que hace es multiplicar. Por ejemplo, esto es un decimal, ¿no? Sí. ¿Y qué salía? 16. Entonces, Pero es al multiplicar por un número después del cero, una décima. Al multiplicar después de cero, ¿qué quiere decir? a multiplicar por décimas, no a multiplicar por uno entero y décimas. O sea, por números que sean como... Porque ¿Qué se distinguiría este número de ese? Porque ese tiene entero y el otro no tiene. ¿Este sería mayor o menor que 1? Menor. Menor que 1, ¿y ese? Mayor. Mayor que 1. ¿Por ahí se entiende algo? Sí. Sumado de 0,8. Bueno, 4 ya la tengo.